Bueno, gracias al Señor. Bien, hoy nos toca un estudio y quiero ir rápido con ustedes porque yo creo que esta clase, hermano, puede hacer una transformación en usted. Yo lo creo. Si usted logra entender lo que es, lo que Dios quiere darle, usted puede vivir en otra dimensión. No podemos salir de este mundo porque aquí estamos, ¿verdad? El único que nos puede sacar es Dios. Pero aún estando aquí, nosotros podemos vivir en otra dimensión. Es posible que cueste entender esto, pero a medida que usted vaya teniendo más y más y más relación con Dios, va a experimentar esas nuevas dimensiones que Dios quiere darle. ¿Entiende? ¿Por qué una persona cuando acepta a Cristo cambia? Porque entra a una dimensión nueva. Pero cuando va experimentando las cosas que Dios quiere darle, su estatus delante del Señor va creciendo. Y fíjese bien, es tal la transformación que Dios da que no puede pasar desapercibida. La gente la ve. No puede pasar porque, claro, empieza a ser la persona diferente para bien. La gente va a ver cómo Dios está con usted. Cómo Dios lo protege en cualquier situación que esté. Pero es por eso, porque Dios, hermano, quiere darle más de Él. A mí me impacta el apóstol Pablo porque él dice, a fin de conocerle. Imagínese, hermano, Pablo, con las revelaciones que tuvo el Señor. Y él dice después, a fin de conocerle, ¿qué quiere decir? Quería conocer más a Jesús. Y pues tal, en las oportunidades que le dio Dios al apóstol, imagínese que lo lleva al tercer cielo y lo lleva al paraíso. Dice que él ahí vio cosas y oyó palabras inefables que no les han dado al hombre así. Pero esas palabras que oyó Pablo, algún día usted y yo las podemos oír. ¿Entiende? Así que vamos a ver acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos hoy a estudiar. El hermano pastor dijo que habíamos que hacer como un cambio, ¿verdad? Porque hoy precisamente se celebraría el día de Pentecostés. Ya les voy a explicar un poco más. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Acuérdense que el Señor Jesús murió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él fue el Cordero Pascual perfecto. Él murió el día que se celebra la Pascua. Fue sacrificado. Él murió, pero al primer día, el día domingo siguiente, resucitó. O sea, él había muerto viernes, estuvo sepultado totalmente el sábado y el día domingo tempranito resucitó. Hubo intervención de 3 días, viernes, sábado, domingo, hablando en nuestro calendario. En el calendario judío sería sexto día, séptimo día y primer día de la semana. Entonces, él resucitó, pero fue en el día de la Pascua. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Y además el Señor hasta les dio, van a contar 7 semanas, les dijo. Y después de las 7 semanas viene el día de Pentecostés. Qué interesante. ¿Qué día resucitó Jesús? Día domingo, primer día de la semana. Dice que no resucitó sábado. No, resucitó el primer día de la semana. Ahora, ¿qué día cae Pentecostés? Día domingo, primer día de la semana. Porque son 7 semanas completas y el primer día de la siguiente semana, el día 50, es Pentecostés. 50 días. Muy interesante.
¿Qué fue el acontecimiento más grande que a través de los milenios ha sucedido un día de Pentecostés? Fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los santos. Primer día de la semana también. Muy interesante, ¿no crees? No fue séptimo día, no, fue primer día de la semana. La resurrección del Señor y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. La segunda, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, el día domingo de Pentecostés, ya hace ya más de 2000 años, descendió a la tierra. Aquel pues es omnipresente, es omnisciente, está en todo lugar, pero es muy importante que descendió, hermano, ya en una forma, aunque no fue corporal porque no lo pudieron ver, pero las manifestaciones que sucedieron fueron visibles. Es muy importante esto. Entonces hoy vamos a tener este estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quisiera, bueno, primero decirles que las fiestas sagradas de los judíos son 3. Las más importantes, acá hay más, ¿verdad? Pero las más importantes son 3. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas sagradas de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que el día de Pentecostés, como nosotros lo conocemos, no empezó con el derramamiento del Espíritu Santo, sino que la fiesta de Pentecostés ya era una fiesta establecida antes, cuando Dios dio la ley. Allí se estableció la fiesta de Pentecostés, como la Pascua, Pentecostés, tabernáculo. Pueden leer el capítulo 23, les voy a leer unos 2 versículos del capítulo 23 de Levíticos, donde habla de todas estas fiestas, pero las principales son esas 3 que les digo: la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. ¿Tienen alguna pregunta? Pues me la hacen y la contestamos con mucho gusto. Así que les voy a dar, antes de entrar así en lleno, quiero darles como una especie de recorrido, primero para recordarles cómo se estableció la fiesta de Pentecostés para el pueblo de Israel. Veamos en Levítico, capítulo 23, si no lo encuentran, oigan lo que les leo. En el verso 15, 23, 15 de Levítico, habla precisamente de la fiesta de Pentecostés. Oiga cómo dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, la Pascua, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Estoy leyendo el verso 15. Oiga el 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fíjense bien, les voy a hacer un paréntesis. En la Pascua tenían que llevar una gavilla de trigo. Se la presentaban a Dios. Era la primicia. Ese día el Señor resucita, el día primer de la semana. Viene a ser el Señor la primicia de los que resucitan. La gran cosecha viene despuesito, todavía no ha sido. Pero se daba la gavilla para demostrarle a Dios que estaban agradecidos porque estaban viendo la cosecha. Y fíjese bien que desde ese día de la Pascua empezaba, como decimos nosotros, la temporada, ¿verdad? Y era por 7 semanas. Estaban muy ocupados. 7 semanas en la recolección de la cosecha. Por eso el día de Pentecostés se le llama también la fiesta de la semana. Si ustedes lo van a encontrar, si leen toda la Biblia, la fiesta, quiero decirles algo. Invitarlos a que leamos la Biblia, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo?
Este año logré un récord que no lo había logrado desde cuando acepté a Cristo. Yo acepté al Señor el 28 de diciembre de 1980. El día 29 yo empecé a leer la Biblia. Me bautizaron el 5 de abril del 81, 3 meses después. Cuando me bautizaron yo había leído una vez la Biblia. En 3 meses leí la primera vez la Biblia. Y no había logrado. Yo ya esta vez lo logré, fíjense. Empecé el 4 de febrero y la terminé ayer. Antier, porque ayer empecé Génesis. Yo no me paro. Yo los quiero invitar, como ya va a venir 1 de junio, ¿por qué no empezamos a leer la Biblia hoy el 1 de junio? Para que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses, la terminen de leer otra vez. Personalmente, yo quiero estar terminando el último de octubre o para el día de mi cumpleaños. Quiero estar terminando de leer otra vez. Yo soy asiduo lector de la Biblia. Yo no me canso de leer la Biblia jamás. Y de mínimo yo leo 10 páginas. Los invito, por si no han leído todavía, empiecen. Agarren el otro domingo si quieren, que va a ser el lunes siguiente, va a ser 1 de junio. Y hágase, ¿cuánto? Para leer la Biblia en 7 meses son 210 días, 200 días. Si leen unas 7 u 8 páginas diarias, que eso se lee en 25 minutos, usted leería la Biblia en 7 meses. Si un viejito como yo lee la Biblia 3 veces al año, y ustedes que están jóvenes, ¿por qué no la van a leer? Pues, vaya, hago ese paréntesis para animarlos a que, porque ya ven cómo uno puede empaparse de la palabra, porque usted empieza a conocer más y más. Entonces le sigo leyendo lo de 23 de Levítico, porque me interesa que usted vea esto. Dice el verso 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan, ahí empieza ya más, pero fíjese bien, 2 panes grandes, una torta grande. Se ofrecía como primicia para Jehová, pero hay algo interesante y curioso, porque todas las ofrendas cocidas de pan que se ofrecían a Dios tenían que ser sin levadura. En la Pascua se presentaba, es más, todos los judíos debían en la fiesta de la Pascua debían de comer panes sin levadura. Pero en el día de Pentecostés ofrecen 2 panes para primicia con levadura. Ahí les dejo para que sigan pensando. Yo sé, y después les voy a decir un poquito el significado de eso que fueran con levadura. Acuérdense que la levadura es símbolo de corrupción también desde el punto de vista espiritual. Porque la levadura sirve para que la masa con que hace el pan se haga grande, ¿verdad? Pero es un gran panón, pero es poquito de masa que tienen, grandes panes, pero realmente lo que tiene de masa es poquito. ¿Por qué? Porque le ha puesto levadura. Ahora viene Dios y pide que las primicias de Pentecostés lleven levadura. Lo dejo allí. Ahora bien, me dirá usted, hermano, ¿y eso es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo hago yo para obtenerlo? Pídalo. Eso es todo. Pedirlo. Y usted sabe que el bautismo del Espíritu Santo existe. ¿Cuántos saben que el bautismo del Espíritu Santo es real? Yo quiero decirle una cosa. Cuando la persona acepta a Cristo, es sellado. Es sellado. A eso se le llama las arras del Espíritu. Se le adelanta. Dios sella con el Espíritu Santo a la persona. Eso garantiza que él, si se acerca a Dios, va a ser fiel a Dios, porque tiene el sello divino ya, el Espíritu Santo. ¿Entiende? Él viene y mora en el corazón de la persona. Por eso la persona que ha aceptado a Cristo
tiene que vivir con mucho temblor, porque somos vasos de barro, pero con un tesoro. Eso es muy importante. Entonces, hermano, pedir. Y para eso quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas. Ahí van a ver ustedes que ahí se explica que para que el Espíritu Santo, o para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, tiene que pedirlo. Vamos a leer San Lucas capítulo 11 de San Lucas, verso 13. Oiga, fíjese bien que el capítulo 11 Jesús está enseñando acerca de la oración. San Lucas 11 está hablando acerca de la oración, pero concluye con este versículo que le leo ahora. 11:13. Fíjese bien. Allí había, bueno, le voy a leer unos 2 versículos antes. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero vea lo que dice el verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad que queda explicado aquí? Que para que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, tiene que pedírselo a Dios. Porque si los humanos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Allí en este versículo hay una condición, que para pedir el Espíritu Santo yo tengo que ser hijo. ¿Se da cuenta? Si ustedes dicen, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Ahora, usted dirá, no, si yo soy hijo, si tiene a Cristo es hijo, si no tiene a Cristo no. Si no tiene a Cristo es creación de Dios. Pero hijo no. ¿Por qué? Porque en el Evangelio según San Juan dice esto, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí yo me convierto en la familia porque soy hijo, ¿no? Con todos los derechos y todo, pero soy hijo. Entonces como hijo yo puedo pelear, Padre, dame el Espíritu Santo, bautíceme con el Espíritu Santo. Predicador, ¿y usted fue bautizado con el Espíritu Santo? Sí. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Así rápido les cuento la historia. Iba para San Salvador manejando. Y allí por Termos del Río, por ahí creo que iba. Y de repente vino una voz que me dijo, el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a Cristo. O no es de Cristo. Y yo dije, así, solo, manejando. Póngale 80, 90, yo no soy muy corredor en carro, pues 80, 90, tal vez 100. Antes no había mucho tráfico, le estoy hablando de hace casi 40 y más años. Y entonces empecé a decir, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser tuyo. Hermano, ayer el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Manejando, no nadie más que viera, no era un culto, no era orando, pues no, nada. Pero allí, ¿sabe? Mi carro se sentía como que se iba danzando.
Y a pesar de la emoción o el sentimiento tan profundo que sentía de la presencia de Dios, yo manejaba correctamente, pero parecía que el carro iba danzando, qué bonito, y empiezo a hablar lenguas. Así llegué a San Salvador y llorando, impresionante. Desde entonces la vida fue diferente. Ya podemos decir con mucha certeza que tratamos de vivir los niveles que un cristiano debe de vivir, no siendo envidioso, no siendo pleitista, no siendo mal hablado, siendo educado, siendo perfecto, hasta donde se pueda, ¿verdad? Si no puede, mejor cállese, ¿verdad? Porque entre menos palabras se diga, mejor se vive. Bueno, entonces ya ven ustedes que les explico que el Espíritu Santo lo va a recibir si lo pide, ¿verdad? Quedó claro. Y se acuerdan de San Lucas 11:13, por si en la casa lo quieren volver a leer, vuélvanlo a leer. Ahora vamos a ver, vamos a ir al libro de los Hechos, hermano, por favor. Y vamos a ver rápidamente acerca del bautismo del Espíritu Santo. El domingo de Pentecostés conmemoramos el derramamiento del Espíritu Santo, como se describe en Hechos 2:1. Juan el Bautista mencionó este evento en Mateo 3:11, describiendo a Jesús como aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, él les dijo a la gente, porque le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, les dijo, yo no, porque yo los bautizo en agua para arrepentimiento, Juan. Y les dijo, pero detrás de mí viene otro que es antes que mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego, hermano, no quema, no mata, pero da vida. Esa experiencia, yo quisiera que todos los que están aquí, los que me están oyendo por las grabaciones, por la radio, por las redes sociales, yo quisiera que todos hoy experimentaran el bautismo del Espíritu Santo. Orar al Señor que quisiera antes de morirme ver un avivamiento sobrenatural, porque, bueno, no me voy a emocionar si no voy a terminar la clase. Entonces vemos, hermano, que el Señor estaba haciendo las cosas correctas como Él quería que fueran para beneficio de los que creyeran. Es tan importante esto. Acuérdese que es la tercera persona de la Trinidad. Ya había venido el Hijo. Cuando se bautizó el Señor Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre la persona de Jesús. Ahí se manifestó la Trinidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora Él viene a quedarse con su pueblo en el día de Pentecostés. Entonces, aquí vemos que eso sucedió precisamente. Lucas escribió el libro de los Hechos a un señor que se llama Teófilo, quizás amigo de él o algún importante personaje. Y el libro de los Hechos es la continuación del libro de San Lucas. Si usted lee al final del Evangelio según San Lucas, va a ver que el Señor se les aparece y ellos lo ven. Ahí en San Lucas puede leerlo al final del libro. Ellos lo ven ir al cielo y ahí les dice, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre que yo les voy a enviar. Entonces ellos se quedan ahí esperando. Para eso leamos en el libro de los Hechos, búsquenlo por favor, los versos 4 y 5 del capítulo 1. Dice el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Lean el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
¿A cuántos les gusta que les hagan promesas? ¿A cuántos les gusta hacer promesas? El problema de las promesas que salen de la boca humana es que la mayoría de veces no las cumplimos o no nos las cumplen, ¿verdad? Somos, yo con mucha vergüenza puedo decirles que he prometido alguna vez y no he cumplido. No sé si usted, pero cuando Dios hace una promesa, la cumple. Ahora, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Y como Dios es eterno, no tiene problema con el tiempo. Yo tengo problemas con el tiempo, Dios no. Entonces todas las cosas van a suceder no en mi tiempo, sino que en el tiempo de Dios. Y ojalá hoy fuera su tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ojalá hoy. Entonces vemos aquí en Hechos 1:4 que el Señor Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que se queden, que se queden. Así parafraseando les voy a decir algo. La espera fue de 10 días. En esos 10 días, ellos estaban unánimes, orando. Puedo decirles la importancia de la oración también. Usted quiere recibir algo, ore. Ore. Con fe, no dudando. Ore y usted va a recibir lo que, si es la voluntad de Dios, usted lo va a recibir. No es la voluntad de Dios, pues el Señor le va a decir, no, no te lo voy a dar todavía, seguir esperando, ¿verdad? Pero en esa espera sucedió algo que a mí siempre me ha impactado. Fíjese que en esos 10 días, porque fueron 10 días, que estuvieron esperando el bautismo del Espíritu Santo, un día de esos Pedro se levantó para hablarle a 120 hermanos y les dijo, miren, les dijo, es necesario que nombremos al sustituto de Judas. Porque acuérdense que apóstoles eran 12, ¿verdad? Con la muerte de Judas quedaron 11. Entonces Pedro le dice, es necesario que nombremos al sustituto de Judas. Y ellos empiezan a mencionar nombres y al final solo quedan 2. Uno llamado José y otro llamado Matías. Y echan suerte, le dicen, Señor, tú que conoces los corazones, elige de estos 2 a quién quieres que sea el sustituto de Judas. Y salió Matías, fíjate. Ya volvieron a quedar los 12 apóstoles. Bueno, dejémoslo allí. Pero pasa dentro de los 10 días antes que viniera el bautismo del Espíritu Santo. Vale. Entonces vemos allí, hermano, que ellos se quedan esperando, pero la promesa dentro de no muchos días. Iba a ser una espera corta, ¿verdad? Leamos los otros versículos, hermano, del 6 al 8, de uno de los hechos, dice el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lean el 7. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Leamos el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese bien. Él está con ellos ya. Fue el último momento que estuvieron los apóstoles con el Señor ya resucitado. Habían pasado 40 días que el Señor anduvo con ellos. Pero en esta oportunidad que les dice eso, ellos le hacen una pregunta. Señor, ¿y restaurad al reino de Israel en esta época? Los discípulos, ¿sabe? Todo judío esperaba la venida del Mesías. Pero el concepto que tenían, y que como se mencionaba que iba a ser de la descendencia de David, y David fue un rey conquistador. Entonces la idea que los israelitas tenían
era que el Mesías iba a ser un rey conquistador, que los iba a liberar del imperio romano, que en esta época el imperio romano estaba gobernando al pueblo de Israel. Entonces el Mesías, ellos creían que iba a ser un rey. Y claro, cuando veían a Jesucristo, con todos los milagros que hizo, las multitudes que atraía, y en más, algunas veces hasta quisieron apoderarse para hacerlo rey, pero él se les iba. Pero ahora lo ven ya resucitado, con mejores características que tenía antes de estar resucitado. Ahora ellos ven como una esperanza mejor que ese Mesías los libere del imperio romano. Por eso le dicen, ¿y restaurarás al pueblo de Israel en esta época? Y él les dice, no, os toca a usted. En otras cosas, ellos estaban pensando a nivel terrenal. Pero lo que iba a hacer el Señor iba a ser un poder sobrenatural que iba a liberar al ser humano del pecado, que es peor que cualquier imperio, porque los imperios están gobernados por un hombre, un rey, pero el pecado está gobernado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando una persona comete pecado, se hace esclavo del pecado, y al ser esclavo del pecado es esclavo de Satanás. Entonces es muy importante. Entonces ellos no entendían que lo que venía era mucho mejor que lo que el Mesías iba a hacer. Ahora les dijo, no os toca a ustedes saber el tiempo y las razones que solo el Padre tiene en su soberana potestad. ¿Qué quiere decir? Tiene un plan para Israel todavía. Dios tiene un plan para Israel. Y se va a cumplir a perfección en el milenio. Ahorita el plan es añadir más y más personas a la iglesia. Ese es el plan de Dios para ahora. Por eso, hermano, la predicación de la palabra tiene una importancia tremenda. Porque a través de la predicación de la palabra se van añadiendo más y más y más personas al reino. Sigamos adelante. Hoy vamos, ya leímos hasta el verso 8, hoy vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya veo, llegó la fiesta, estaban todos unánimes juntos, los 120. Lean conmigo el 2 si quieren. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lean el 3 conmigo. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces descendió el Espíritu Santo, 120 personas. Pero ¿qué sucedió? Sucedieron cosas, hermanos, que ese acontecimiento impactó a todo lo humano. Impactó. Porque primero dice, se oyó un gran estruendo, como un viento recio. Y en ese momento descendieron como antorchas, por decirle para que lo entendamos mejor, como antorchas de fuego que se asentaron sobre cada uno de los 120. En sí esas señales no eran el bautismo del Espíritu Santo. Esas señales precedieron al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue cuando descendió el Espíritu y entonces estos 120 empezaron a hablar en otras lenguas. No hablaron lenguas angelicales, hablaron lenguas humanas. Porque en la fiesta de Pentecostés llegaban los judíos de todo el mundo, los que habían nacido en otros lugares, allí se reunían en Jerusalén. O sea que Jerusalén para la fiesta de Pentecostés era una ciudad políglota, o sea, se hablaban muchas lenguas. Es como si usted va a Europa. Europa se junta con gente que le hablan 10 idiomas. 6 idiomas, 8 idiomas, 4 idiomas. Hay mucha gente. Si usted va a Europa puede
andar por Italia, por Francia, por Inglaterra, por España, le hablan de cualquier idioma y lo entienden, hermano. Entonces, lo que sucedió aquí, que empezaron a hablar en otras lenguas, pero lenguas humanas. Sigamos leyendo para que lo entendamos un poco mejor. Leemos los versos, estamos ahora, vamos a leer los versos 5 al 13. Yo se los leo, si quieren me van siguiendo la lectura, porque el tiempo se nos está yendo. Desde el verso 5, moraban, oiga esto, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Pero ya ve cuántas lenguas se hablaban, como le dijo, Jerusalén en esa época, y aún hoy también, sigue siendo una ciudad políglota de muchas lenguas. Entonces ahí habían de todo. Y empieza que aquel grupo de 120 llegan y alguien se pone a la par y lo oye que está hablando en la lengua de él. Y que está hablando de las maravillas de Dios. Y claro, esto los dejó asustados y no son galileos. Ahora piense, ¿por qué habrá hecho eso Dios? ¿Por qué? ¿Por qué habrá reunido tanta gente de tantas lenguas? Ese día, hermano, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Ese día. Imagínense, de esos 3,000, ¿cuántas lenguas habrían? Esos 3,000, cuando pasó la fiesta, se fueron cada uno a su lugar. Pero ellos, en su propia lengua, empezaron a hablarle a las otras gentes, hermano, el mensaje de Cristo resucitado. Fíjense cómo es Dios, cómo Él aprovecha la oportunidad, hermano. Es muy importante. Mi hijo mayor, él está estudiando hebreo. Y a él le gusta mucho la bendición sacerdotal. Y él la sabe en hebreo. Un día dice que estaba en la iglesia y lo llamaron a que orara ahí por los hermanos de la iglesia. Y dice que Dios le dijo, da la bendición sacerdotal en hebreo. Pero él dice que dijo, aquí nadie sabe hebreo. Y me volví a decir, dile en hebreo. Dice que les dijo, miren hermanos, voy a darle la bendición sacerdotal en hebreo. No sé por qué, pero se la voy a decir. Y da la bendición sacerdotal en hebreo. Y un día viene y les voy a decir que les dé la bendición sacerdotal en hebreo. Pasó. Pero dice que cuando se levantó, sale un hombre en carrera. Y le dijo, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué le dijo? Yo puedo hebreo, así que y yo sé lo que dijiste. Yo quiero aceptar a Cristo, dice que le dijo. Por una bendición sacerdotal en hebreo. Mi hijo sabía, ni sabe quizás la interpretación, pero por lo menos puede hablar el hebreo. Pero aquel entendió, hermano. Y eso fue lo que pasó en el día que estos hermanos empezaron a hablar en otras lenguas.
Y como siempre hay bayuncos, como diríamos en buen lenguaje salvadoreño, dijeron que estaban borrachos. Y ahí Pedro se levanta, hermano, a dar uno de los mensajes más poderosos. ¿Quieren que le lea todo el mensaje? Así rapidito. Vale. Póngale atención a este mensaje. Estamos hasta el verso 13, ¿verdad? Allí llegamos, ¿verdad? 2:13. Entonces, vamos a leer del 14, vamos a leer del 14 al 18, y vamos a dejar un poco para... Les leo del 14 al 18 un poquito más. Dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, oiga, poniéndose en pie con los 11, ¿qué quiere decir? Ya estaban los 12. Pedro y Matías, con los 11, ya eran 12, hermano. Ya estaba completo el ministerio. Imagínense lo que hizo Pedro en esos 10 días, que toda la congregación fue, por supuesto. Pero ahora Pedro se levanta con los 11. El que iba a predicar era Pedro, pero tenía ahí su guardaespaldas detrás, 11 apóstoles como él, incluyendo Matías, que recién había sido nombrado el sustituto de Judas. Qué orgullo, ¿no cree usted? Pues a mí me gusta cuando eligen los nuevos diáconos y me quedo viendo casi la mayor gente joven y digo yo, bueno, hay mucho material para que le sirvan a Dios. Sigo leyendo entonces, dice, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En la cultura judía a las 9 de la mañana nadie podía estar borracho. No pueden estar ebrios. Está anulando el criterio que tenían los bayuncos de decir que estaban borrachos. Y sigue diciendo él, miren, mas esto él lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué quiere decir? Que ese acontecimiento era el cumplimiento de una profecía que se había dado por el profeta Joel, que vivió 400 años más o menos antes de Cristo. Entonces Pedro trae a la memoria el Antiguo Testamento, la ley, y les habla. Imagínense si Pedro no leía la Biblia. Claro que leía la ley Pedro, porque miren, le da aquí una parte del profeta Joel y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ellos estaban oyendo ahí a los hermanos. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Allí venía el bautismo del Espíritu Santo y nacía la iglesia primitiva. Allí nacía la verdadera iglesia, la que es la esposa del Cordero, hermano. El pueblo de Israel quedaba allí a un ladito. Ahora los que vienen son de todas las razas y naciones, gentiles, lo que sea, viene a ser parte de la iglesia, como usted y yo somos parte de esta iglesia que ha sido comprada por el poder de la sangre de Jesús. Es un pueblo que Jesús compró con su sangre. Usted y yo, bueno, y San Pedro lo dice, que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, recibir a nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Jesús. O sea, es el precio que Jesús pagó para que se formara la iglesia que hoy está formada por millones y millones y millones de personas. Pero ese es el mensaje.
Y quiero leerle un poquito más de este mensaje porque es muy importante. Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, ahí está. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, oiga lo que dice David como profeta, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. El mensaje de Pedro tiene dos directrices. Número uno, demostrar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y número dos, que es el descendiente de David que iba a sentarse en el trono para siempre. ¿Saben cómo está Jesús en este momento? ¿Saben cómo está Él? A la diestra del Padre. Pero está en un trono. Está en un trono. ¿Y cómo se le menciona a Jesús? Que Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Pedro les dice es eso, que Jesús es el cumplimiento de la profecía que David había recibido. Que le había prometido que su santo no iba a haber corrupción. ¿Qué quiere decir? Que iba a resucitar antes del cuarto día. Porque un cuerpo puede estar enterrado y hasta el cuarto día es que empiezan a nacer los gusanos. Pero el Señor Jesús, antes de que su cuerpo, a Él no le hicieron preparación, ni le sacaron sus intestinos, ni nada. No. Yo pues le he dicho a mi esposa, usted puede hacer conmigo lo que quiera cuando me muera. Pero no quiero que toquen mi cuerpo. No quiero que profanen mi cuerpo. Que me vayan a sacar para que me venga a ver una persona de Estados Unidos. ¿Para qué? Hoy que estoy vivo que me vengan a ver. Ya muerto, ¿para qué? Ya todo feo. No, nada. Que no me vayan a abrir para que me metan formulín y todas las cosas bobadas que le ponen ahí. ¿Para qué? Y que le sacan todo. Y lo van a tirar, a saber dónde los irán a tirar, no sé. Pero es parte del cuerpo de uno. Y Dios le había prometido que su santo no iba a haber corrupción. Así que yo le digo a mi esposa que si quiere que me queme. Punto. El infierno va a dar sus cuerpos. Y si no, que esté bien, que llegue un médico, si ya está muerto, entiren al hermano. Punto. Ya. Pero que no me vayan a tocar mi cuerpo, porque el Señor los va a reprender. Que nadie que se atreva a tocar mi cuerpo, porque no se puede. ¿Entiendes? Porque es la promesa que el Padre le había dicho. Por eso nosotros tenemos que anhelar, hermano, estar vivos cuando Jesús venga. Porque eso nos va a garantizar que no vamos a ver corrupción. Porque a mí, aunque no me saquen nada, a los 8 días los gusanos se van a dar un banquete conmigo. Pero la promesa es que si yo muero creyendo en Él, un día va a sonar la final trompeta. Y me voy a levantar junto con los que, no, yo
yo voy a ser el último que me voy de ustedes. Pero que el Señor lo va a cumplir, lo va a cumplir. Denle alabanzas al Señor. Hoy quiero terminar, hermanos, leyéndole una parte para que vea cómo el pueblo respondió. El pueblo responde. Les voy a leer los versos 37 en adelante. Ahí el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ya ve que ahí estaban los 12, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, esta es la esencia del mensaje. Pedro les dijo, arrepentidos. Primer paso, arrepentidos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que cuando una persona acepta a Cristo y se arrepiente, se convierte de corazón, se bautiza en agua, está apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya está apto. Es cuestión de que lo pida y lo desea de todo corazón. Y dice, porque, oiga esto, porque para vosotros es la promesa, los que están ahí, miles, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. Nos alcanza a nosotros, hermano amado. La promesa del bautismo, el Espíritu Santo nos alcanza a nosotros. Ojalá pudiéramos entender esto y anhelar esto. Ahora, si no tiene a Cristo, recíbalo. Arrepiéntase, confiese sus pecados y reciba a Jesús y entonces ya usted va a estar apto. Si no está bien con el Señor, reconcilie y vuélvase. Porque si no, ¿de qué sirve estar viniendo ahí y realmente no tengo una profesión de fe como tiene que vivirse? Entonces la demanda del Señor es, hermano, que hagamos las cosas como Él los tiene establecido. Número 1, arrepentirse. Número 2, bautizarse. Número 3, reciban la promesa del Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? Ojalá, ojalá que así como aquellas personas respondieron al mensaje de Pedro y 3,000 personas se convirtieron. Así que hoy, esta mañana, nosotros, yo quiero decirle algo, hermano. Aceptaron 3,000 personas, pero seguramente ahí siguieron habiendo bautismo en el Espíritu Santo. Seguro, seguro. Porque desde entonces ya el bautismo del Espíritu Santo no se paró. Usted puede leer un poco más adelante en el libro de los Hechos, que Felipe va a predicar a Samaria, en uno de los diáconos, y está predicando con poder, haciendo milagros y señales y todo, pero no había bautismo del Espíritu Santo. Y mandan a Pedro y Juan y llegan a Samaria y ven que no están recibiendo el Espíritu Santo. Y ellos empiezan a orar y todo porque oraban ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo en Samaria. Incluso había un mago ahí, brujo, que les dijo, ¿cuánto quieren que les dé para que yo también tenga ese poder? Para que cuando yo ore por una persona reciba el Espíritu. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni arte en este asunto, hijo del diablo, le dijo Pedro. Pero realmente el Espíritu Santo sí va a bautizar a las personas que le pidan a Dios el Padre que los bautice y el Espíritu Santo los va a bautizar. No sé si esta mañana habrá alguien que quisiera aceptar a Cristo. Levante su mano y dígame, yo quiero.
Y yo voy a orar por usted. Estamos en la obligación de hacer el llamado. ¿Habrá alguien esta mañana que haya sido tocado por el Espíritu Santo? Levante su mano y diga, yo quiero. O reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Yo creo que el Señor le está llamando. Yo creo que el Señor le está llamando. Esta mañana es oportuna. No deje pasar la oportunidad. ¿Habrá alguien? ¿Quieren que ore por usted para que reciba a Cristo? Solo indíquelo con una mano. Yo voy a ver su mano, pero Dios va a ver su corazón. Y el milagro de la conversión la va a hacer Dios. Yo lo único que voy a hacer es orar. ¿Habrá alguien? Perdonen que insista un poquito. Ya es tarde, ya nos vamos a ir. Pero es oportuno. Yo siento que el Señor está aquí, hermanos. Yo sé que el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.